del principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. En este caso lo hacemos siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en el encuentro ya número 9 de Filosofía Peronista, que corresponde al apartado tercero del programa de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. O sea que estamos tratando de desarrollar la teoría que expresa el principio peronista antes mencionado de que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y por lo tanto este principio determina el modo y la manera de vivir de todo peronista, o debería determinar el modo y la manera de vivir de todo peronista. Recordamos siempre el lema de esta materia expresada por el general Perón en Mendoza cuando nos dejó su comunidad organizada, expresando lo siguiente: el hombre o la mujer puede satisfacer cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Y hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes el capítulo 4 de Filosofía Peronista, que se refiere al humanismo. Como verán, es un capítulo más que trata de aportar elementos para justificar el principio fundamental filosófico. Y en el capítulo tercero hemos visto todos los antecedentes de la filosofía peronista, desde los griegos hasta el humanismo de los siglos XIV y XV. Hoy vamos a ver la definición de una introducción sobre el humanismo, el concepto del humanismo y en qué sentido tomamos acá el humanismo, y vamos a ver hoy el humanismo renacentista. Para en el próximo encuentro del lunes veremos el humanismo peronista. Recordamos en todos los encuentros este esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental filosófico, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y por lo tanto esa dignidad es, por el solo hecho de ser persona, todo hombre, toda mujer, todo ser humano es merecedor de todos los derechos que le corresponderían para el ejercicio pleno o para el desarrollo pleno de su personalidad. Nos estamos refiriendo a los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera. Además, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano debería ser el principio y fin en sí mismo. O sea, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores individuales, vale por sí mismo, es principio y fin por sí mismo de todo lo que hacemos, es punto de partida y de llegada de toda nuestra actividad. Por otro lado, no lo consideramos aisladamente, sino como integrante de una comunidad, o sea, tiene valores sociales. Y por último, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, porque es armonía de materia y espíritu. Veremos entonces esta noche la primera parte del capítulo 4 referido al humanismo, que consta de la introducción, el concepto de humanismo, y el humanismo renacentista,
que veremos hoy, estos tres temas, y el lunes veremos el humanismo peronista. Y yo puse acá una especie de aclaración para introducirnos a qué se refiere la palabra humanismo. El humanismo renacentista fue una actividad de reforma cultural y educativa ejercida por rectores, coleccionistas de libros, educadores y escritores civiles y eclesiásticos que a finales del siglo XV, o sea, de 1400, comenzaron a ser llamados en italiano humanisti, o sea, los humanistas. Se desarrolló durante el siglo XIV y principios del XV. El humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, con precursores anteriores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Empezamos entonces con la introducción que a este capítulo hacen los primeros peronistas en filosofía peronista. Recuerdo una vez más que lo único que yo pretendo hacer es compartir con ustedes estos textos ya elaborados en 1954 y que creo que contribuyen a la mejor comprensión, o sea, al desarrollo del concepto fundamental del peronismo, que es para quién trabajamos nosotros y por qué trabajamos. En este caso estamos viendo los antecedentes del concepto peronista del hombre y de la mujer en este periodo. Perón decía lo siguiente en el Congreso de Filosofía del 9 de abril de 1949, o sea, cuando nos dejó su comunidad organizada. Sin el hombre y la mujer, por supuesto, no podemos comprender en modo alguno los fines de la naturaleza, el concepto de humanidad ni la eficacia del pensamiento. Esta es la explicación que Perón da de lo fundamental que para él es el hombre, la mujer, el ser humano en su proyecto político. El humanismo renacentista nació como una vigorosa corriente renovadora que surgía de lo más hondo del potencial humano, de las favorables condiciones creadas por los grandes inventos y descubrimientos modernos de aquella época. El hombre, enaltecido por estos hechos, comienza a tener la intuición de un descubrimiento mucho más importante que el de los nuevos continentes, el de su propia grandeza. Recordemos que en la Edad Media se había dado preeminencia al valor espiritual del hombre, o sea, su relación con Dios y con lo espiritual, y se había quizá dejado de lado la parte material, el desarrollo humano y científico. Y todos esos descubrimientos, entonces, el hombre ve, enaltecido por esos hechos, comienza a tener la intuición de un descubrimiento mucho más importante que el de los nuevos continentes, o sea, el descubrimiento para ellos, el descubrimiento de América, el de su propia grandeza. Mientras esta intuición no abandona la mente de algunos genios privilegiados, no pasa nada. Pero cuando estos pocos pensadores logran la confirmación de sus anticipaciones por medio de los aportes que reciben de las distintas ramas de la actividad, sea de los navegantes, de los astrónomos, de los científicos en general, sea de los pensadores entregados a altas especulaciones mentales, etc., entonces el hombre viene al trabajo de abrir picada en el monte después de haber localizado el monte. O sea, empieza realmente una
transformación de la humanidad. En este plano es donde suman a las grandiosas visiones que traen los navegantes y conquistadores sus propias visiones sobre la condición del hombre y sus infinitas posibilidades presentes y potenciales. Yo creo que este es el mayor descubrimiento que se hace en esta época. El hombre ve con sus propias visiones, en este plano es donde suman a las grandiosas visiones que traen los navegantes y conquistadores sus propias visiones sobre la condición del hombre y la mujer y sus infinitas posibilidades presentes y potenciales. Surge una corriente de pensamiento y luego una literatura de reivindicación, digamos, de los valores humanos. El hombre, que para la Edad Media era un alma destinada a prepararse en este purgatorio de la vida para la verdadera existencia del más allá, pasa a ser considerado por los humanistas como el rey de la creación que no está cumpliendo preparación alguna, sino viviendo una vida natural que debe gozar plenamente, dignificar y enaltecer. Este es uno de los temas centrales que el peronismo toma del Renacimiento y del humanismo de esta época, sobre el cual Perón tenía un alto concepto, como lo expresa en Conducción Política. Ya vamos a ver en qué sentido tomamos estos conceptos. Los tesoros de la Grecia y Roma paganas, que llegan al mundo occidental con motivo de la toma de Constantinopla por los turcos, tesoros que son exportados antes de la ocupación para salvarlos de manos de los invasores, refuerzan el ambiente pagano y naturalista creado por el holgorio de las inmensas riquezas que llegan de las colonias, que llegan de América, por supuesto, de nuestras tierras. Los poetas, los músicos, los intelectuales en general cantan la grandeza del hombre, la gloria infinita de sus atributos, el horizonte sin límites de sus posibilidades. Estamos en pleno 480. Menti publica su obra La superioridad del hombre, Pico de la Mirándola, su oración de la dignidad del hombre, del cual toma el peronismo uno de sus conceptos fundamentales. Colón, Copérnico, Lutero, Erasmo, Rabelais, Tomás Moro, Maquiavelo, acompañados por Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, cada cual desde su respectivo ángulo y con sus particulares armas, harán su contribución decisiva para la liquidación del sistema feudal y el advenimiento del nuevo mundo donde no habría lugar para el dolor del hombre, según creían estos muchachos. Entre todos estos genios conjurados por el mismo objetivo, trazan los rasgos que han de predominar en el mundo a lo largo de 500 años. Y como vamos a ver, todavía los conceptos que se acuñaron en esa época siguen vigentes en muchos de nosotros. Entonces trazan los rasgos que han de predominar en el mundo a lo largo de 500 años. Del mismo modo, diseñaron la condición del hombre recargando sus trazos materiales con olvido casi completo de su esencia espiritual, al otro lado del péndulo, diríamos. En la Edad Media se hizo demasiado hincapié en lo espiritual, olvidando lo material, y acá diseñaron la condición del hombre y la mujer, recargando sus trazos materiales con olvido casi completo de su esencia espiritual.
Semejante omisión capital en sus ulteriores derivaciones conduciría a hacer del mundo de los hombres una jaula de fieras, como fue la historia de la humanidad desde aquella época hasta ahora. Sus intuiciones geniales no fueron suficientes para ver tales derivaciones. Los hombres que las padecen, que las padecemos, sí las ven, sí las ven. Mejor dicho, sí las vemos. Por eso la doctrina peronista propugna un humanismo que tenga una base moral, que abarque a todos los hombres y mujeres. Porque ¿de qué sirve que se descubran nuevas leyes del movimiento, de la materia, de la energía atómica en este caso, de los rayos cósmicos, que se llegue a la Luna o al planeta Marte, si la vida de la mayoría de los seres humanos, como nos está pasando también ahora, va a seguir frustrada por la explotación de unos pocos? Y con lo que nos pasó a los argentinos estos últimos 4 años, con la explotación, si la vida de la mayoría de los seres humanos de la Argentina va a seguir frustrada por la explotación de unos pocos vivos que nos gobernaron. Vivimos en el filo de una etapa histórica. Esta es la explicación de la profundidad y persistencia de la crisis contemporánea. Miren ustedes, esto está escrito más o menos en 1953, la publicación salió en 1954, y la importancia de compartir estos textos para darnos cuenta de que la historia se ha repetido siempre, siempre. En todo lo que hemos visto hasta ahora no hemos visto más que repeticiones de lo que vivió Perón en el 45 y de lo que estamos viviendo los argentinos en el 2010, 2020 ya. El mundo capitalista surgido del materialismo renacentista y del industrialismo burgués, cuyo colorario es el imperialismo, desemboca en una encrucijada donde la unión de los hombres y de los pueblos, fraternizados en principios y aspiraciones justicialistas, ha de concluir con él. Los resultados extraordinarios alcanzados en el breve lapso de la aplicación de la doctrina peronista a nuestro país, estamos hablando del 45 al 54, nos anticipan una imagen promisoria de lo que se podría lograr en una sociedad justicialista integral, donde todos los hombres y mujeres y países rigieran sus acciones por idénticos postulados de justicia. La época justicialista dará también sus sabios, sus visionarios y sus genios de una nueva ciencia, de una concepción diferente de la vida, que es eso, el peronismo, como el Renacimiento dio los suyos. Por eso insisto tanto en la importancia de recrear una escuela o universidad del movimiento y para el movimiento peronista, igual, semejante o mejor, y partiendo de lo realizado por la Escuela Superior Peronista, creada por Perón para la formación social, política y doctrinaria de los militantes, de los dirigentes y del conjunto del pueblo. Por eso, la época justicialista dará también sus sabios, sus visionarios y sus genios de una nueva ciencia, de una concepción diferente de la vida, como el Renacimiento dio lo suyo. Pero la experiencia de los hombres no se pierde, y la historia, lenta pero sostenidamente, registra el avance de su desarrollo desde la animalidad hasta la civilización. De ahí que la principal enseñanza a recoger para el nuevo periodo evolutivo sea la de que no se puede menospreciar impunemente el rasgo espiritual de la persona humana, como pasó en aquella época,
y sigue pasando ahora también en la cultura argentina de hoy, 28 de febrero de 2020. Como lo ha dicho Perón, toda la base fundamental filosófica de nuestra doctrina reside en no darle al hombre dos dimensiones terrestres, sino darle también la tercera dimensión mirando al cielo, o sea, la dimensión moral y espiritual. De ahí surgirán todas las soluciones. El hombre no será solo naturaleza y por lo tanto no será conquistable, y ni siquiera será necesario establecer este concepto, ya que en una sociedad justicialista desaparecerán los estímulos que determinan y condicionan el drama del hombre de hoy, donde el hombre, la mujer, el ser humano es una cosa más utilizable o, como dice el Papa Francisco, descartable. Nuestro renacimiento será mucho más luminoso que el anterior, porque en vez de ser la fiesta de unos pocos privilegiados, como fue, y veremos más adelante, el Renacimiento, el humanismo del Renacimiento, cercados por la miseria ambiente, será la fiesta del pueblo reivindicado, responsable de sus derechos y de sus deberes, consciente de sus potencias y de sus limitaciones. Repito, por su extraordinaria importancia como definición del peronismo. Nuestro renacimiento justicialista será mucho más luminoso que el anterior, porque en vez de ser la fiesta de unos pocos privilegiados, cercados por la miseria ambiente de las mayorías, será la fiesta del pueblo reivindicado, responsable de sus derechos y de sus deberes, consciente de sus potencias y sus limitaciones. Y creo yo humildemente que esta es la verdad que dice Perón, la convicción que nos lleva, como dice él en el texto que leímos al principio, la verdad que nos ayuda a trabajar toda la vida por algo, ¿no? La fiesta del pueblo reivindicado, reivindicar a nuestro pueblo, un pueblo responsable de sus derechos y de sus deberes. Para eso debemos formar la escuela o una universidad consciente de sus potencias y de sus limitaciones, que si no las transmitimos no se las podemos pedir ni a los dirigentes ni a los militantes y mucho menos al conjunto del pueblo. Vamos a ver entonces, a empezar al concepto, el concepto de humanismo expresado en filosofía peronista, que surgió en la Escuela Superior Peronista en el año 1954. Y Perón decía en el cuarto Congreso Internacional de Cardiología del 5 de septiembre de 1952 lo siguiente: es necesario tratar al hombre tal como es en la plenitud de su existencia real, el realismo de Perón, una maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida y el destino de la comunidad. El hombre en comunidad y la comunidad para el hombre. Con la palabra humanismo sucede lo mismo que con muchos otros términos generales que se repiten con frecuencia sin un conocimiento preciso de su significado y atribuyéndoles contenidos diferentes. Comúnmente se entiende por humanismo la doctrina de los humanistas del Renacimiento que renovaron el estudio de las lenguas y literaturas antiguas, y por humanista la persona versada en las letras humanas. Esta acepción de donde se deriva humanidades, nuestra facultad de filosofía, cuando yo era más joven se decía la facultad de humanidades. Esta acepción de donde se deriva humanidades
como disciplina del estudio de las letras no es la que nos interesa directamente, si bien debemos tenerla presente. Nos interesa la acepción de humanismo como doctrina sobre el hombre y la mujer, y a ella nos referimos en este capítulo. Como yo vengo insistiendo desde que empezamos a compartir estos textos de filosofía peronista. Todo lo que estamos haciendo y todo lo que hicieron los primeros peronistas en este libro solo pretenden justificar nuestro principio fundamental de que el hombre, la mujer, el ser humano es el principio, es una dignidad, y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos que deberíamos poder ejercer para el desarrollo de nuestra personalidad. Históricamente, el primer humanismo es el griego. Los griegos crearon en su hora más vital un nuevo concepto del hombre. Para ellos el hombre tenía como atributos naturales la libertad y la inteligencia. La educación tenía por objetivo formar este hombre libre e inteligente. De ahí que por su educación entendían lo que expresa el verso de Juvenal más adelante, en el siglo I romano, cuando dijo que pediremos a los dioses una mente sana en un cuerpo sano. Juvenal del siglo I a.C. Pero ese humanismo estaba impregnado de un profundo antihumanismo, y empecemos a analizar las diferencias, pues esa elevada idea del hombre como ser libre e inteligente solo era válida para un grupo privilegiado que constituía la aristocracia de aquella época. El pueblo estaba excluido de este concepto, a pesar de que evidentemente hubo en la cultura griega significativos avances en el humanismo, ¿no? La Edad Media trae la concepción del hombre siervo de Dios, y por consiguiente toda su vida está orientada a servir a Dios, y por eso el humanismo medieval es teocéntrico, es decir, centrado en Dios. Pero este humanismo contempla al hombre unilateralmente, llevado del exagerado espiritualismo de la época, y por consiguiente no atendía a la real condición del ser humano. El Renacimiento, de que estamos hablando, trae un nuevo humanismo que sacude la concepción teocéntrica del hombre de la Edad Media, instaurando una concepción antropocéntrica, centrada en el hombre. Pero este humanismo adolece de dos fallas capitales. Es materialista y antipopular, como hemos de explicar en el tema siguiente, hablando del humanismo renacentista. Como ven ustedes, el modo de vida materialista y antipopular que vemos en la República Argentina expresada en los que nos gobernaron estos últimos 4 años, cuyo único interés eran los negocios, el dinero y los negocios, y un desprecio casi visceral al pueblo, no es de hoy ni de ayer, no es de hoy y ayer. Y el análisis de estos textos nos ayudan a comprender la historia mucho más ampliamente. Como dijimos en la introducción hace un rato, los genios renacentistas no pudieron prever las consecuencias de la concepción de la vida que aparejaba su concepto del hombre exclusivamente materialista y antipopular. No previeron que los siglos XIX y XX, y el XXI también, con su materialismo y su individualismo, llevarían al hombre a un profundo desconcierto que se transformaría en la aguda crisis espiritual de nuestros tiempos. Miren, esto está escrito en 1954 y cómo expresa, por lo menos en mi humilde opinión,
la realidad actual, no solo de Argentina, sino, diría yo, del mundo entero. Por eso no nos plegamos a ninguno de los humanismos que existieron o que existen, porque ninguno coloca su centro en la realidad integral del hombre. Esto es lo más central de la cosa, la realidad integral del hombre. Porque ninguno coloca su centro en la realidad integral del hombre como pretende hacerlo el peronismo. El hombre que para Perón es maravillosa armonía material y espiritual, que integra como unidad humana la vida y el destino de la comunidad, como ya hemos expresado antes. El humanismo griego fue pagano y antipopular. El medieval espiritualista dejó de lado el valor material del hombre. El humanismo renacentista fue materialista y antipopular. Desde ya yo me limito a compartir con ustedes los conceptos de los primeros peronistas que en general, en mi humilde opinión, están acertados. Están acertados. Actualmente algunos directamente no tienen ninguna consideración ni del hombre, ni de la mujer, ni del ser humano. Pero coincido en que el humanismo griego fue pagano y antipopular en el sentido, por lo menos en lo que entendemos nosotros ahora. El medieval fue exageradamente espiritualista, porque dejó de lado el valor material del hombre. Y el humanismo renacentista fue materialista y antipopular, como vamos a ver enseguida. Es decir, que ya fuera antropocéntrico, teocéntrico, o fuese lo que fuere, lo cierto es que hasta hoy no hubo ninguna corriente ideológica orgánica que, teniendo en cuenta la verticalidad del hombre y su relación con Dios, centrara su preocupación en lo que siempre constituyó la inmensa mayoría de la humanidad, el hombre y la mujer del pueblo, que es el punto de partida y de llegada del peronismo, el principio y fin de todos nuestros anhelos, por lo menos debería ser el principio y el fin de todos nuestros anhelos. De ahí que el peronismo propugne un humanismo que se fundamente en la observación del hombre tal cual es, el realismo peronista, en sus grandezas y en sus debilidades, en su excelsa dignidad y en sus limitaciones individuales, que exigen el auxilio de la sociedad para el cumplimiento de su misión, de su deber y de su destino. O sea, el hombre no aislado y solo, sino el hombre en comunidad, el hombre y la mujer en comunidad. Y vamos a ver ahora entonces el humanismo renacentista con sus características, según nos lo describen los primeros peronistas en esta historia, en esta filosofía peronista. Estamos ya en el capítulo 4, tema 3, el humanismo renacentista. Para Perón, el hombre se muestra en la realidad objetiva de las cosas y no en las consideraciones subjetivas de las teorías. Por eso en algún momento vamos a analizar el realismo peronista cuando analicemos la concepción, el tema de la armonía, o sea, de la tercera posición, que para mí es mucho más amplia que la tercera, para Perón, que para mí. Es mucho más amplia que la tercera posición política, que es la que más y mejor se conoce.
el hombre se muestra en la realidad objetiva de las cosas, en la realidad, que es la única verdad, y no en las consideraciones subjetivas de las teorías. El Renacimiento, que comenzó en Italia y se extendió a Europa, es la cuna de un nuevo humanismo que, a siglos del humanismo griego, instaura una nueva concepción antropológica. El Renacimiento es actividad creadora, afán de gloria, culto de la individualidad, fe en la razón, en la naturaleza y sobre todo en el hombre y la mujer, a quien, según Pico de la Mirandola, le es dado tener lo que desee y ser lo que quiere. Se pasaron un poco de rosca los compañeros. Ojalá pudiéramos tener lo que deseamos y ser lo que querremos. El hombre del Renacimiento es un hombre nuevo. En la Edad Media todo lo humano se centraba en Dios. En el Renacimiento el hombre quiere centrarse en sí mismo y no en Dios. Yo diría que el peronismo quiere hacer las dos cosas, centrarse en el hombre y en los valores morales y espirituales, o sea, en la visión, lo que dice Perón, en la verticalidad del hombre. Si la Tierra no era el centro del universo, como lo había demostrado Copérnico y más tarde Galileo, el hombre sí era el arquitecto de su propio destino. Frente al macrocosmo de la naturaleza, hasta ayer inescrutable, se levanta el microcosmo del hombre, el pequeño mundo, en donde existen y actúan en dimensiones reducidas todas las fuerzas que se encuentran en el universo. Observando la anatomía del hombre, revelarán la anatomía del universo. Descubriendo las leyes de la fisiología, entrarán en posesión de las leyes de la naturaleza. Creían con cierta razón estos predecesores de la humanidad. Pero este concepto tan orgulloso sobre lo humano excluye al hombre de pueblo. Lamentablemente, como sigue pasando todavía en nuestra humanidad. Pero este concepto tan orgulloso sobre lo humano excluye al hombre de pueblo. El humanismo renacentista no abarcaba a todos los hombres, sino solamente a la clase de los y las privilegiados, que todo lo poseían a costa de la explotación embrutecedora de las y los trabajadores, como sigue pasando en el siglo XXI. Todos justificaban la explotación del pueblo apelando al recurso de considerarlo de naturaleza inferior, como después los españoles considerarán a nuestros antepasados indígenas también de naturaleza inferior, y como hoy muchos y muchas consideran a los demás seres humanos inferiores a ellos, aunque por ahí se estén muriendo de hambre también. No es un concepto económico, sino un tema cultural, y veremos esos conceptos. Así Erasmo, de 1467 a 1536, para ubicarnos en la historia, el hombre más sabio del siglo XVI, el escritor más ingenioso del Renacimiento, autor del Elogio de la Locura, habla del pueblo en los términos más humillantes. Lo llama bestia enorme y poderosa, y afirma que es vil e indigno sentir como el pueblo, y que toda revolución popular es impía. Otro humanista, Maffeo Bello, dice que los campesinos no participan de la naturaleza humana, sino más bien de la del buey. Esto y los conceptos de muchos y muchas argentinas de hoy
sobre los negros, sobre los choripaneros, etcétera, etcétera, no hay mucha diferencia, ¿eh? El pueblo es como un pulpo, animal con muchos pies y sin cabeza, sostiene Marsilio Ficino, que vivió entre 1433 y 1499, maestro de los humanistas fiorentinos. Quien dice pueblo dice loco, monstruo lleno de confusión y errores, opina el humanista Guicciardini, sí señor. En general todos los humanistas son ateos, se burlan de los dogmas de la Iglesia, pero proclaman la necesidad de la religión para sojuzgar al pueblo, como Voltaire, Maquiavelo, Erasmo y otros. También hay que considerar lo que fue la Iglesia en toda esa época, que estaba íntimamente ligada hasta 1850 al poder político de cada uno de los territorios, ¿eh? Como más o menos sigue existiendo de otra manera ahora. Sostienen que la demostración es necesaria para los contemplativos, que saben gobernarse a sí mismos. La fe, en cambio, es necesaria al pueblo que debe ser gobernado. Pero estos humanistas, que para conformar a sus señores más que por su propia convicción hablan tan despreciativamente del pueblo, son humillados y envilecidos por sus propios amos, y así, por ejemplo, uno de ellos, Poliziano, canta al caballo y al perro de Lorenzo de Médicis, de cuyos hijos era preceptor, como le pasa a tantos argentinos y argentinas que votaron a los señores que nos gobernaron los últimos 4 años, que al final los decepcionaron estrepitosamente. Es que en aquel 1500 muy pocos supieron mandar en su hambre, y estar bajo la protección de un poderoso significaba renunciar a la dignidad, como pasa también ahora en muchas y muchos argentinos y no argentinos. Alguien muy representativo declaraba: no tengo inclinación a arriesgar la vida por la verdad. No todos tenemos energía para el martirio, decía nada menos que Erasmo. No estaba de acuerdo con Néstor, que decía que no debíamos dejar ninguna convicción detrás de ninguna puerta. Dejaba las convicciones detrás de cualquier puerta. Es que aquellos señores de la inteligencia que sustentaban la teoría del hombre liberado por la cultura no eran más que espíritus esclavos de una época en la cual, como decía Vives, no se podía hablar ni callar sin peligro. A pesar de lo que acabamos de ver, no fue pequeña la hazaña del hombre renacentista, y de la cual el peronismo también toma esa recuperación, diríamos, de lo material del hombre para hacerlo realidad a través de la justicia social. De un mundo dividido en incontables pedazos por el feudalismo, ignorante de las leyes fundamentales de la naturaleza, después descubiertas y confirmadas por la ciencia, de un mundo cuya área conocida en cualquiera de los 4 puntos cardinales no llegaba a ser 1/3 del actual, de ese mundo incipiente, el Renacimiento logró estructurar una articulación superior, como fue su cultura, con la cual dio un enorme impulso al progreso de la humanidad. Nadie podría negar con fundamento los inmensos aportes que en las diversas ramas de la ciencia significaron las teorías, descubrimientos, inventos y contribuciones de los sabios del Renacimiento. Sin embargo,
es visible lo estrecho de su concepción central, que estriba desde nuestro punto de vista en dos factores: en su enfoque estrechamente materialista y en su planteamiento manifiestamente antipopular. Cosa que el peronismo no es ni uno ni otro, ni exclusivamente materialista, porque para el peronismo el hombre y la mujer es armonía de materia y espíritu, y tampoco es antipopular, sino todo lo contrario. Somos abierta y sinceramente populares. Referente a su enfoque estrechamente materialista, debemos decir que al centrar su atención en la línea horizontal de los problemas humanos, en su exclusiva dimensión material, menospreció su línea vertical, su dimensión espiritual, su relación con Dios, mucho mejor explicado que lo que quise decir antes. Con sagacidad y persistencia digna de la capacidad de sus sabios representantes, el humanismo clásico trató de enfocar y resolver los problemas de un mundo sin Dios y de un hombre sin Dios, tentativa similar a la de quien quisiera resolver los problemas del mar y de los peces prescindiendo de las aguas. Un imposible, ¿no? Por otro lado, el humanismo renacentista no tenía en su centro a todos los hombres, sino a un grupo de ellos. Pensaba, proyectaba y legislaba teniendo en cuenta solo la situación e intereses del pequeño grupo. Lo que nosotros llamamos la oligarquía y ahora las corporaciones nacionales e internacionales, que están confundidas, ¿no? Ahora bien, quitando de la sociedad la bestia enorme y poderosa que se llama pueblo, quitando a ese monstruo lleno de confusiones y errores que estaba excluido de ese humanismo, ¿qué queda? Los enemigos del pueblo, los enemigos del hombre, los vividores de la sociedad, es decir, una mínima parte de la población, como los que nos gobernaron estos últimos 4 años. Los enemigos del pueblo, los enemigos del hombre y la mujer, los vividores de la sociedad, es decir, una mínima parte de la población, sumiendo al conjunto de nuestro pueblo en la más absoluta miseria. Este contenido antipopular está determinado por su concepción materialista del hombre. En efecto, al considerar al hombre como materia, como naturaleza, y puesto que la mira principal estaba dirigida a dominar la fuerza de la naturaleza, no había por qué trepidar en dominar al hombre mismo, ya que él era también naturaleza. Claro, porque para ellos era solo naturaleza, y para el peronismo es materia y espíritu, es armonía de materia y espíritu. De esa lucha del hombre contra el hombre surge el más cerrado individualismo, el vencer o morir de la selección natural, que va a aparecer más adelante, la lucha brutal de la libre concurrencia, que todavía existe, el expansionismo y el imperialismo, que tanto hemos sufrido. El hombre ya no será para el hombre un hermano como en el cristianismo, todo lo contrario. Cada hombre será como una flecha tendida en la dirección de su exclusivo interés. Un ilustrado de esos tiempos podía considerarse hermano de otro ilustrado, pero no de un obrero, pues éste no era hombre o mujer, pertenecía al pueblo, y el pueblo, ya hemos visto, es bestia, monstruo, pulpo, buey, o sea, cualquier cosa menos comunidad de hombres. Por eso sostenemos que este humanismo, que excluía a la mayoría de la población,
en rigor solo fue una ideología de clases privilegiadas opuesta a los intereses materiales y espirituales del pueblo. Y por lo tanto nosotros, desde el peronismo, desde la filosofía peronista, tomamos solamente la parte de reivindicación de la ciencia, de la cultura, de la parte material del hombre, sin olvidarnos de su parte espiritual. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por concluido hoy nuestro aporte a la comprensión del principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y con esto termino por esta noche deseándoles a todos muy buenas noches y hermoso fin de semana para todos y todas.